Ante los resultados y tendencias preliminares de las elecciones, los desafíos son muy grandes para México y su democracia. Los riesgos financieros y operativos de Pemex continúan creciendo y las pérdidas parecen interminables. ¿Qué son los paraísos fiscales? ¿Cómo funcionan y quiénes aprovechan sus servicios? La información económica y financiera usada inteligentemente en la planeación empresarial ahorra muchos dolores de cabeza. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, bolsas y mercados, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer como siempre sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Bueno, pues los resultados de las elecciones en los niveles de poder legislativo, federal, a nivel local también, la renovación de 15 gobiernos estatales y 1913 gobiernos municipales han acaparado la atención en estos días. Las decisiones de los ciudadanos en las urnas parecen irreversibles y la correlación de fuerzas políticas locales y federales se ajustarán seguramente en razón de la decisión de las mayorías. Y esto impacta sin duda en el ambiente económico, político y social, tanto presente como futuro. Pero ¿quién mejor para analizar los eventuales ajustes a los riesgos económicos y políticos que nuestro distinguido invitado de esta tarde y a quien usted ya conoce, el maestro Carlos Ramírez Fuentes, consultor en riesgo político y económico de Integralia Consultores? Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, Raimundo. Un gusto saludarte nuevamente. Gracias, Carlos. Como siempre, muy agradecido contigo porque desde la primera lectura que hicimos el año pasado ya, del informe de Integralia Consultores respecto de los riesgos económicos y políticos para México, sobre todo en la víspera, le fuimos dando seguimiento con tu apoyo. Y ahora, bueno, pues habiendo ya tomado la decisión los ciudadanos sobre cómo se conformará la Cámara de Diputados a nivel federal, a niveles locales, cómo quedarán las presidencias municipales, en esta nueva visión de los riesgos económicos y políticos, ¿qué tanto Integralia Consultores ajustará estos escenarios, Carlos? Pues mira, la realidad es que los resultados electorales del domingo dejan buenas y no tan buenas noticias desde un punto de vista de riesgo político y riesgo económico. Me refiero primero a lo bueno de lo que resultó en la elección. Me parece que el hecho de que Morena y sus aliados, el partido del presidente, hayan perdido, digamos, la mayoría calificada, la mayoría constitucional, ciertamente reduce los riesgos durante esta segunda mitad de administración para que se lleven a cabo cambios constitucionales que desde nuestra perspectiva eran riesgosos para la economía. En específico, la posibilidad de que el presidente quisiera revertir de manera constitucional la reforma energética y también desde un punto de vista, digamos, ya más de entorno democrático, que el presidente quisiera desaparecer o absorber al Instituto Nacional Electoral y algunos organismos autónomos que tienen inferencia e injerencia en la vida económica del país. Me parece que el resultado acota ese riesgo, no lo elimina, y es bien importante tener eso en consideración, Raimundo, no lo elimina, porque el presidente incluso esta mañana ya señaló que pues él en todo caso buscará construir una mayoría constitucional con otros partidos políticos, pero ciertamente reduce esa posibilidad. Ahora, al mismo tiempo, el resultado de la elección deja al presidente López Obrador muy fuerte a nivel estatal, con incentivos para seguir acelerando, digamos, la consolidación de su proyecto en materia social, es decir, la expansión del gasto, no necesariamente
con un objetivo, digamos, expresamente de desarrollo económico, sino más un objetivo de carácter clientelar, político, y eso deja a las finanzas públicas en una situación relativamente vulnerable. Entonces, yo diría, creo que al final del día, el tener más contrapesos no es por llevarle la contraria al presidente, es por el hecho de tener más contrapesos que permita que sean todas las fuerzas políticas las que participen en las decisiones trascendentales del país, y eso por sí mismo reduce los riesgos políticos de cara a la segunda mitad. Pero el presidente va a seguir en la misma línea y muy probablemente va a radicalizar su discurso, y eso, en otro sentido, puede también ser un segundo trienio de mucho ruido político, Raimundo. Esta radicalización de la que hablas, Carlos, el último obstáculo no está aún salvado con respecto a la actual legislatura, que podrían tener este periodo extraordinario entre los meses de julio y agosto. ¿Ahí se ve algún riesgo, Carlos? Sin duda, ya lo habían advertido los líderes de la fracción, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados de Morena, de que dependiendo del resultado electoral, contemplarían la posibilidad de llevar un extraordinario. Ahora, no tienen los votos para poder llevar a cabo el extraordinario, les falta un voto, podrían buscarlo, y aún en el caso de que lo obtuviesen, no hay garantía de que tuviesen, que tengan los números, porque recordar, en la Cámara de Diputados, hoy por hoy, sí tienen 330 diputados, para efectos prácticos es una mayoría constitucional, pero en el Senado no, les faltan 8 votos, y eso reduce la posibilidad de que pudiesen cambiar la Constitución al gusto. Me parece que el resultado de la elección y vamos a llamar el aire que toma la coalición opositora, que ciertamente obtuvo un resultado, me parece a mí en lo general aceptable para efectos de sus objetivos que perseguían, me hace pensar que va a ser poco probable que se logren esos 7, 8 votos. Entonces yo pondría ese riesgo, lo bajaría de nivel. Me parece que se redujo considerablemente con el resultado de la elección. Carlos, en esta primera parte del sexenio de Andrés Manuel, bueno, pues lo que vimos fueron modificaciones a leyes secundarias, como la industria eléctrica, la idea de hidrocarburos, que tuvieron que irse los afectados a los tribunales y que han recibido ya algunas resoluciones de amparos, tanto provisionales como definitivos. Hacia la segunda parte, entonces, por lo que escucho entre líneas con lo que nos dice, ¿podremos ver todavía más propuestas de radicales de modificación a leyes secundarias? Mira, por un lado está la Suprema Corte de Justicia, Raimundo, Sí. que necesita resolver cerca de 20 temas trascendentales que de alguna u otra manera impactan el proyecto político-económico del presidente López Obrador. Entre ellas, la ley de la industria eléctrica, en primer lugar, y la ley de hidrocarburos más recientemente. Esos dos temas tendrán que ser resueltos por parte de la Suprema Corte. Entonces, digamos, hasta este momento, si bien están paralizadas ambas reformas, prácticamente en su totalidad, yo te diría, falta la resolución de la Suprema Corte. Dependiendo de la resolución de la Suprema Corte, el gobierno, y en específico el presidente, pueden optar por caminos en la búsqueda de construir la mayoría constitucional para hacer una reforma constitucional en materia energética, Sí. revertir particularmente la reforma del sexenio pasado. Entonces, eso sigue abierto. Y me parece que en el ámbito legislativo vamos a tener muchas de estas iniciativas a las que aludes. Lejos de imaginar a un presidente, vamos a llamar, que tiende a moderarse a la luz de los resultados electorales del domingo, me parece que en todo caso lo que sugieren es que vamos a tener un presidente más proactivo, que va a querer seguir haciendo leyes, que va a querer seguir cambiando, digamos, el andamiaje institucional, tanto económico como político. Y bueno, si es a través de cambios en la ley secundaria, pues terminará como están terminando ahorita estos múltiples cambios, pues en la Suprema Corte, y tendrá que decir la Suprema Corte, o en su caso buscará construir las coaliciones para llegar al número constitucional. ¿Lo podrá hacer o no? Bueno, eso está por verse. Hoy parece que se redujo esa posibilidad con los resultados, pero no se puede descartar, Raimundo, de que finalmente a través de la negociación y a través de mecanismos de presión pudiera lograr ese resultado.
Claro. Carlos, en materia económica, la primera parte de este sexenio radicalizó el discurso y las acciones contra la iniciativa privada y eso ha mermado en indicadores como inversión, obviamente como consumo, se han reflejado en los indicadores, a pesar de la pandemia, pues una franca recesión. Hacia la segunda parte, sí, el gobierno, en voz de Andrés Manuel, sí seguirá radicalizando eso contra la iniciativa privada. ¿Tendremos un segundo trienio igual de estancamiento económico? A ver, tenemos por el momento una recuperación económica que está resultando un poco mejor a lo anticipado, en buena medida gracias al impulso que tiene la economía norteamericana. Y entonces las expectativas de crecimiento de este 2021 ya están en el orden del 6% para efectos prácticos. Es una mejoría respecto a lo que se preveía al inicio del año, ciertamente, hay que reconocerlo, pero no deja de ser un rebote luego de la caída del 8,5% el año pasado y también de la caída del 2019, que como sabemos, la pandemia no fue cuando inició la recesión en México, inició desde el 2019 con una caída del PIB del 0,3%. Entonces, este 6% es bueno, sí. Ahora, ¿qué viene en el 22, 23, 24? A mí me parece que el presidente no va a bajar la guardia, no va a cambiar la postura en general y su relación con el sector empresarial va a seguir siendo complicada, va a seguir siendo friccionada y no veo ninguna señal de moderación, Raimundo. Por tanto, lo que podemos prever es que luego de ese rebote, ¿no? que esperemos sea lo más fuerte posible y que sea duradero, pero al final del día México tiene un potencial de crecimiento y ese potencial de crecimiento, si acaso en esta administración lo que podemos anticipar es que ha bajado del 2,5% a una tasa de crecimiento del 1,5%, 2%. Yo creo que volveríamos a esa tendencia una vez que termine, vamos a llamar, la pandemia y el rebote natural que está viviendo actualmente la economía. Sí, finalmente, Carlos, tú como un lector de la política y de la economía, no puedo pasar por alto, dejar de preguntarte hoy en la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, en materia de economía, ¿cuáles crees que pudieron haber sido los temas? Me parece que esta visita en específico estaba muy anclada en el tema migratorio. Evidentemente no sabremos los detalles, no hubo oportunidad de consultárselos, preguntárselos directamente, como sí ocurrió, por cierto, en Guatemala, donde estuvo la vicepresidenta. Pero al final del día parece que esta visita era muy del tema migratorio. Ahora, de la agenda bilateral en su conjunto, que incluye los temas económicos, lo que nosotros prevemos en Integralia Consultores es que la relación va a estar friccionada entre México y Estados Unidos, que va a ser una relación complicada, que va a ser una relación fría, de poca cercanía como estábamos hasta cierto punto acostumbrados con otras administraciones, pero tampoco anticipamos una confrontación directa, Raimundo. Creo que se va a utilizar los mecanismos de presión de los norteamericanos cuando haya cosas que no les agrada, a través de los mecanismos, digamos, del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio y de las distintas, digamos, áreas en donde conviven ambos gobiernos, pero a través de mecanismos institucionales, no una confrontación abierta, digamos, entre ambos gobiernos, eso no está en el radar. Bien, ¿no? Pues sin duda que como parte de Integralia Consultores, la lectura que ustedes hacen de los ambientes políticos y económicos en materia de riesgos, siempre vamos a estar agradecidos contigo, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Muy buenas tardes a todos. Un fuerte abrazo para ti. Hasta la próxima. Bueno, pues los desafíos en los ambientes político, económico y social son muy grandes para México y su democracia, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del maestro Carlos Ramírez Fuentes, consultor en riesgo político y económico de Integralia Consultores. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.